Veamos por qué es importante el gas. Bien, el gas antes que nada es energía limpia, es energía más limpia que otras energías. Por ejemplo, es más limpio que el carbón. De hecho, hay muchas industrias que tuvieron que hacer la conversión a gas en sus calderas. Hay muchas industrias, o anteriormente se utilizaba el carbón principalmente en las calderas. Ahora, por políticas ambientales para preservación del medio ambiente y todo aquello, entonces ya el gas se utiliza y está siendo reemplazado, está reemplazando al carbón porque produce menos contaminantes. ¿Qué es energía? Pues la energía digamos que se presenta de muchas formas. Una de las formas es la velocidad. La velocidad es una forma de energía. El calor es otra forma de energía. ¿Para qué utilizamos nosotros el gas? Entonces nosotros utilizamos el gas para producir calor. Producimos calor para muchas cosas, entre otras para cocinar alimentos, para hornear alimentos, para calentar agua, para secar ropa, para teñir ropa, en fin. Pero, ¿qué es la energía? Yendo más allá, la energía es aquello, esto es lo que mueve todo. O sea, si usted se mueve porque tiene energía. Cuando usted tiene hambre y tiene desaliento, entonces no es capaz de moverse. Entonces, por lo tanto, vamos a decir que la energía lo mueve todo. En ese orden de ideas, el universo no sería nada sin energía. Los planetas no girarían alrededor del Sol, el Sol no haría su movimiento de traslación, el viento no se movería, en fin, sin energía no hay nada. Sin energía se paraliza el mundo. Entonces, mire la importancia del gas. El gas produce calor, el calor es energía y el calor de las moléculas del agua, las cuales adquieren energía y de esta manera se pueden cocinar los alimentos. Podemos decir entonces que la energía es movimiento o velocidad de las moléculas, pero dejémoslo hasta ahí porque no es el objetivo. Más adelante se irá ampliando el tema. Bien, pero el gas puede ser de varios tipos. Hay dos tipos de gases. Unos que son combustibles. Los gases que son combustibles se pueden quemar. ¿Qué es quemar? Quemar es precisamente tomar ese gas y transformarlo en calor, ¿sí? Mediante un proceso que se llama la combustión, que veremos más adelante. Cuando se quema un gas, entonces se produce calor, como lo dijimos. ¿Qué tipos de gases puedo quemar o qué tipos de gases son combustibles? Entonces, gases combustibles son, por ejemplo, el propano, el butano es otro tipo de gas, el pentano, el etano y el metano. Todos esos son gases combustibles, es decir, son gases que se pueden quemar. Pero también existen gases que no son combustibles. ¿Qué gases no son combustibles? Por ejemplo, un gas que es no combustible, pues lógicamente es aquel que no se puede quemar y de ellos podemos mencionar, por ejemplo, el oxígeno, en el cual, por ser su estado gaseoso, es un gas, pero no se puede quemar. Sirve para ayudar a quemar, es el comburente, más no es el combustible. Y otro podríamos citarlo que es el nitrógeno. En esencia, estos dos, oxígeno y nitrógeno, conforman lo que es el aire que respiramos y decimos que el aire está conformado por 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. ¿Qué será un hidrocarburo? Bien, un hidrocarburo es un compuesto formado por carbono e hidrógeno. O sea, los hidrocarburos son carbono e hidrógeno. Resulta que el carbono es un elemento de la tabla periódica. Recuerden que la tabla periódica tiene más de 100 elementos. Recuerden que nosotros mismos o que la materia son combinaciones de esos elementos. Ejemplos de elementos es el carbón, por ejemplo, es un elemento. Otro elemento es el hidrógeno, otro elemento es el oxígeno. Otro elemento es el azufre, el hierro, en fin, son más de 100. ¿En dónde están? En la tabla periódica. Buscamos la tabla periódica, ahí están. Nosotros conocemos básicamente la fórmula del agua. La fórmula del agua es H2O. Esa es muy común para nosotros, la fórmula del agua.
El carbono está formado por carbono, los hidrocarburos están formados por carbono e hidrógeno. Resulta que el carbono es muy amigable para armar enlaces. Nosotros mismos somos carbono e hidrógeno. La materia orgánica es carbono e hidrógeno. La química de 11, por ahí en bachillerato, era la química del carbono y era la química de los seres vivos. La de décimo era la de los minerales. Entonces el carbono y el hidrógeno forman parte de los seres vivos y los hidrocarburos surgieron precisamente de la descomposición de la materia orgánica hace millones de años. Hay teorías, hay muchas teorías, no estuvimos ahí como para decir que fuimos testigos, pero hay que aceptar una de esas teorías. Una de ellas dice que los animales prehistóricos, plantas y animales, pues perecieron por un cataclismo, un asteroide, en fin, y que se formó que hubo una gran helada, que esos seres vivos perecieron y que de ahí surgen los hidrocarburos. Bien, pero entonces en otra clasecita estaremos hablando propiamente del origen de los hidrocarburos. Aquí vamos a decir simplemente que son compuestos formados por hidrógeno y carbono. Bien, ¿por qué son importantes los hidrocarburos? Los hidrocarburos son importantes porque porque se pueden quemar. Porque al quemarlos producimos una cosa que se llama energía. Cuando quemamos los hidrocarburos, entonces lo que obtenemos es energía. Obtenemos energía, entonces es un combustible. Los hidrocarburos son combustibles. Es más, son no renovables. ¿Qué quiere decir eso? Que se acaban y no es como una planta que se puede sembrar y puede crecer. No. Para la formación de los hidrocarburos tuvieron que transcurrir millones de años. Y o sea que es algo que no es renovable, pues es un recurso no renovable. Y ese recurso no renovable es muy importante porque produce energía. Para el caso nuestro, cuando hablamos de GLP, ¿cierto? Que es otro temita ahí que estamos aquí hablando, gas licuado del petróleo y gas natural. Entonces estos dos, gas natural y gas licuado del petróleo, son muy importantes porque son combustibles, o sea, hidrocarburos gaseosos, y cuando los quemo obtengo energía. La energía que obtengo cuando quemo los hidrocarburos, como el gas licuado, el petróleo y el gas natural, la obtengo en forma de calor, y ese calor yo lo utilizo para secar ropa, por ejemplo, una secadora. En un calentador de paso lo utilizo para calentar agua. Lo puedo utilizar para cocinar, para hornear. Bueno, y en la industria se utiliza en la agroindustria, por ejemplo, para deshidratar alimentos, para secar café, en fin. O sea, para tostar café. Son múltiples los usos. Entonces, como es tan importante ese recurso no renovable, entonces significa poder. Y tener ese poder, pues todo el mundo lo ambiciona, por eso se lo pelean tanto. Muy bien. Entonces ya sabemos que es un hidrocarburo y su importancia. Ahora, para poder obtener la energía de ese hidrocarburo, bien, para obtener la energía de ese hidrocarburo, energía en forma de calor, te lo recuerdo, para poder hacer eso, entonces se requiere quemar ese combustible. Podríamos decir entonces que un combustible es todo aquello que se puede quemar. Si lo hablamos pues aquí como de forma muy, muy informal, un combustible es todo aquello que se puede quemar. El gas natural es un combustible que se puede quemar. El GLP es otro combustible que se puede quemar. El plástico se puede quemar. De hecho, el plástico proviene de los hidrocarburos, del petróleo. La madera se puede quemar, el carbón se puede quemar. Ejemplos, por ejemplo, de combustibles sólidos serían el carbón y la madera. La gasolina es un combustible líquido que se quema y de él pues se utiliza la energía que se produce para transporte. Entonces, como se observa,
pues la energía es todo lo que mueve el mundo. Si no hubiese energía, entonces digamos que nada se movería, nada.